Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Panorama 1410, como lo habíamos anunciado hoy temprano. Nos visita aquí en estudios el senador Guido Manini Ríos, a quien le agradecemos la deferencia de que nos visite esta mañana. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Me imagino ayer, senador, cuando abrió la prensa, dijo, hoy voy a tener un día complicado, ¿no? ¿Cómo lo llevó? Y tal cual. Indudablemente que con sorpresa, porque no esperaba una publicación de ese tenor, digamos. Ahí vi el título de hoy que ustedes pusieron en la República, dice declaraciones de Montaño. Yo creo que hay que precisar que no fueron declaraciones, fue una conversación privada. Declaración es esto que yo estoy haciendo ahora con usted, pero una conversación privada todos tenemos en ámbito privado y a veces en ámbitos de confianza se dicen cosas mucho más allá de lo que se diría si fuera una declaración. Y bueno, indudablemente que lo primero que hice fue llamarlo para verificar que fuera real la grabación. Él dijo que sí, que había sido en confianza, que incluso había cosas que eran indudablemente bolazos dichos porque ese interlocutor ya tenía, digamos, ciertos antecedentes. Unos meses antes había grabado el diputado Luz y también en el mismo medio habían salido las declaraciones de Luz dichas en confianza. Él, un interlocutor que había sido expulsado del partido por inconducta personal, familiar, hacía meses, y que está muy, muy dolido con el partido, que indudablemente buscaba cosas para tratar de ensuciar la cancha. Y bueno, Montaño, entre las cosas que le dijo algunas cosas que él pensaba y otras que eran bolazos, números que no eran reales y cosas que no son difíciles de sostener, digamos, si fueran dichas realmente, seriamente. Ahora, indudablemente que el tenor de las declaraciones y visto el relacionamiento que debe existir entre directores de un organismo tan importante, importantísimo, fundamental, diría yo, como es ACE, lo conversamos y convinimos que tenía que dar el paso al costado porque no iba a ser bueno para el futuro desarrollo de la función continuar en el cargo. Y bueno, convinimos que le iba a dar el paso al costado. Después lo llamé al presidente de la República y le dije que eso se iba a dar así. Y bueno, pero fue un episodio que yo creo que ayer yo vi reacciones muchas veces exaltadas, me parece que hasta fuera de lugar, de gente que estaba esperando algún elemento para salir, digamos, al ruedo, para dejar atrás el triste episodio de las milanesas de Bustillo, o de las engrampadoras, o de los beneficios que corresponden o no le corresponden a Alfi. Encontraron un tema mucho más suculento, digamos, porque las declaraciones en sí tenían varias. Claro, tenían mucho poder. Pero yo quiero hablar de 154 cargos y de una superestructura a la cual él conformó. Bueno, todo eso es parte de la fantasía que le vendió a este sujeto. Pero indudablemente que lo dijo y está grabado, ¿no? Sí. Los números no son ni cerca de eso. Cabildo no tiene en todo el Estado esos 135 cargos, no los tiene en todo el Estado, en todos los ministerios, ¿no? Pero indudablemente que fue dicho. Pero yo creo que acá no podemos perder el centro de la cuestión. Acá se grabó una conversación privada. ¿Hasta dónde es ético, es moral que a usted le publiquen lo que usted hoy habló con un amigo, con su esposa, con un hijo? ¿Hasta dónde es ético que se lo publiquen? ¿No? Usted puede hablar, usted puede ser una persona pública, pero los temas no son, digamos, el relacionamiento que tenga un director de un ente con otro no es un tema que sea de alarma pública. O sea, creo que al común de la gente no es algo que se le esté preocupando cómo se lleva uno con otro. Y sin embargo se hace una publicación de algo privado. Yo digo que estamos entrando en una suerte de gran hermano aceptado por todos, donde todo lo que hagamos, todo, queda registrado y ahora se publica con titulares y se hacen escándalos. Yo creo que estamos entrando en un camino de un amarillismo periodístico realmente
grave, y me parece que eso es lo más importante, más allá de que estas declaraciones por supuesto que son lamentables, digamos, porque dicen cosas más allá de que las dice con cierta intencionalidad y que por supuesto muchas de ellas son descabelladas, que jamás podían convertirse en realidad, pero más allá de eso, las cosas que se dicen son fuertes, por supuesto, pero creo que lo más grave de todo esto es que estemos sujetos a que se nos publique lo que estamos hablando en privado con otra persona. Me parece que ahí tendríamos que reflexionar qué es lo importante o qué es lo más importante. La pregunta que a uno le surge, se puede coincidir claramente que se da en un ámbito que no es el de una declaración, como usted decía al principio, sí es una conversación de un ámbito privado, pero podemos sugerir o podemos pensar entonces, o usted piensa que hay una intencionalidad por detrás en esto. Uno se pregunta, ¿por qué fue grabado? Primera pregunta. Después, si lo grabaron, ¿quién lo grabó? Si quién lo grabó, ¿por qué se conoce ahora y por qué se usa en este momento? ¿Usted ve una intencionalidad detrás de todo esto? Yo qué sé. ¿Y usted qué piensa? ¿Son casualidades todo esto? Esta persona que le vendió a Búsqueda esta información ya lo había hecho en una reunión que había tenido con el diputado Luz hace 6 meses, ya lo había, o no sé cuántos meses, ya lo había publicado el mismo medio. Es decir, que está siempre atrás del dato que genere división, está atrás de la tergiversación, atrás de la falsedad, casualmente siempre con Cabildo Abierto como objetivo. Vamos a entender, yo no... Está muy lejos de mí defender lo que las declaraciones, ya las califiqué hace unos minutos, lamentables, las manifestaciones, las expresiones, pero dichas en un ámbito privado. Yo capaz que muchas veces puedo decir cosas lamentables a alguien de confianza y, bueno, son dichos en privado, pero esa es la realidad. Pero más allá de eso, es claro que si esto mismo fuera de otra persona, de otro partido, tal vez, no digo con certeza, pero tal vez no tuviera la repercusión o la prensa o el escándalo, no sería tan marcado. Es una opinión, tengo derecho a pensarlo, basta mirar la prensa o mirar este medio desde el día que surgió Cabildo Abierto en abril del 19 hasta hoy. Creo que difícilmente haya habido un número que no nos haya dedicado un par de páginas para tergiversar primero, para inventar. Han inventado cosas muy gruesas y se les ha dicho y jamás tuvieron la dignidad de publicar su rectificación, y muchas veces de buscar algún militante resentido porque fue expulsado. A veces si yo no le doy la entrevista y no se la da el diputado y no se la da el director o el senador, igual buscan al portero de la sede a ver si escuchó tal cosa y con eso hacen un número y arman un escándalo. Esa es la realidad. Usted dirá si hay intencionalidad o no, yo qué sé, yo no soy paranoico, no quiero ver fantasmas, pero todo lo que se refiere a Cabildo Abierto tiene una particularidad, y no por las declaraciones de Montaño. Acá no es el tema, el centro del tema no son las declaraciones de Montaño, el tema es Cabildo Abierto y todas sus posturas que le están pegando a intereses muy fuertes en este país, proyectos de ley que están afectando a intereses muy fuertes contra los que nadie se quiere meter. Entonces, en definitiva, Cabildo Abierto es una molestia grande. Y cuando aparecen unas declaraciones de estas que se pueden explotar y armar todo un circo y se rajan las vestiduras, y los mismos que han metido miles y miles de empleados en el Estado en 15 años ahora se rasgan las vestiduras porque habla de 100 y pico, que no son 40 y pico. Pero yo creo que acá hay una gran hipocresía, hay un gran cinismo político al que todos estamos asistiendo y lamentablemente nos estamos acostumbrando. ¿Cuáles son esos sectores que ven una amenaza en Cabildo Abierto? Y bueno, te mire cuáles son los proyectos de Cabildo Abierto, mire los intereses que toca, mire también las reacciones un poco destempladas de cada vez que Cabildo Abierto interviene o dice algo, manifiesta algo. No son las mismas reacciones que hay cuando se dice lo mismo desde otras tiendas. Aquí tenemos
Para empezar, un Frente Amplio muy dolido porque le atribuye a Cabildo Abierto el haber sido el causante de su derrota electoral, por lo menos así lo dicen muchas encuestadoras serias. Hay gente, ya para empezar, ahí tiene casi medio país dolido, ¿no? Y después tiene en los otros sectores gente que a veces uno ve la iracundia con la que contentan. Ayer mismo algún legislador de algún partido socio de la coalición salió con disparate muy duro contra Cabildo, lo cual muestra que hay cierto rencor retenido contra un partido que los está molestando muchísimo, pero no por las declaraciones de Montaño, que son hechas en un marco específico, en privado, y muchas de ellas ni siquiera son en serio, sino por lo que significa Cabildo, y acá ven una veta para pegarle a Cabildo. Ese creo yo que es el análisis que hay que hacer de fondo. Senador, cuando hacía referencia a los proyectos de ley con los que trabaja Cabildo, que por ahí nadie toca, ¿hace referencia también a la ley forestal, por ejemplo, a la 15.939, que Cabildo Abierto llevó adelante, ¿no? Que bueno, que entre otras cosas es la primera del agro, digamos, que limita, digamos, la producción por hectárea, teniendo en cuenta que hay un máximo de 150 árboles por hectárea para que la gente sepa. ¿Hace referencia a este tipo de proyecto de ley o habla de proyectos de ley que están por venir de repente? Bueno, ese es uno de los proyectos de ley que toca intereses muy fuertes, ¿no? Esto quedó claramente demostrado. En este país, yo creo que el común de los uruguayos no puede no estar de acuerdo con ese proyecto, que lo que busca no es terminar con la forestación, no es limitar una riqueza que se está produciendo en el Uruguay. Lo que busca solamente es ir al espíritu de esa ley que usted dijo, la 15.939, que esa ley decía que hay campos de prioridad forestal y hay campos que no son de prioridad forestal. Esa ley no prohibía plantar afuera. Entonces hay gente que, como le queda más cerca de las plantas, plantan afuera de la prioridad forestal, pero casualmente los campos que están cerca de las plantas son los mejores campos del país, son las tierras de Soriano, Colonia, Río Negro, que se están transformando poco a poco en un bosque, dejando de lado a miles de productores pequeños que con tambos o agricultura o lo que fuera, siempre estaban ahí presentes y que ahora están siendo expulsados por la ley de los números hacia las ciudades. Entonces, ese sector, o sea, los que son afectados en su economía, en su bolsillo, y que son muy poderosos, hicieron verdaderamente de ese proyecto de ley, que yo creo que si hay algo que se lo puede definir es sensato, hicieron poco menos que el diablo de ese proyecto de ley. Ese es uno, pero tenemos otro que va también a tener su polémica, que es el que busca terminar con esas condiciones de usura totalmente desmedidas, ante las cuales nuestro Banco Central mira para el costado. Acá se están cobrando intereses en este país del 150%, aquellos que caen en créditos, esos créditos que se los meten como quien mete Coca-Cola, con propaganda agresiva por la televisión, por los medios, permanentemente. Esos créditos, a veces el usuario paga 150% en un país donde la inflación no llega al 10%. Nosotros tenemos un proyecto que incluso va más allá, va buscando solucionar a aquellos que hoy están enterrados en sus deudas, que están en el clearing y no tienen forma de salir, porque ya sacaron una tarjeta para pagar la otra y otra para pagar estas dos y no tienen forma de salir. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley y sabemos que le va a pegar a fuertísimos intereses. Tenemos un proyecto sobre la tenencia de los hijos por parte de la familia paterna, el padre y la familia paterna. Tenemos proyectos, de personería jurídica, la central sindical. Tenemos varios proyectos que indudablemente afectan intereses de distintos sectores. Y yo creo que eso es lo que realmente duele. Y cuando aparece un episodio de estos, que no es el primero, ya van como 3 o 4, y siempre Cabildo actuó de la misma manera. Habló con la persona y lo hizo renunciar. Siempre fue de la misma manera. En ese sentido, nosotros no estamos con contemplaciones porque entendemos que acá debe primar un ámbito de cordialidad o de trabajo productivo en todos los organismos para que realmente se puedan encontrar soluciones a los problemas de la gente. Senador, el ex coronel Montaño, ¿es hombre de su confianza? Coronel Montaño, no es Sí, ex. Perdón, sí, es coronel Montaño. Es hombre de mi confianza, ha hecho un gran trabajo en ACE. Si usted habla con cualquiera de los que compartió con él
este año en que él estuvo en su función de director vocal de ACE, con cualquiera y del pelo político que sea, todos le van a reconocer su hiperactividad, su permanente preocupación por los problemas, su recorrida por todo el país, su inteligencia para resolver situaciones en un año particularmente complicado para un organismo como ACE. Yo creo que en ese sentido no hay nada que decir de Montaño. Hizo declaraciones infelices, bueno, y pagó carísimo porque tuvo que renunciar y digamos, permite que cualquiera ahora salga a denostarlo, a hablar mal de él. Nunca hubo una discusión dentro de Cabildo, supongo que sí la debe haber habido, pero en el grado de decir tenemos que conformar estructuras dentro de los diferentes entes, en este caso ACE, hubo un mandato de Cabildo Abierto hacia, en este caso Montaño, tenemos que tener una estructura de personal con la toma de gente que nos responda a nosotros dentro de ACE. Yo creo que conociendo la realidad de nuestro Estado y sobre todo la realidad de este último año, se sabe que eso es imposible, formar una estructura. Primero que nada, la gran mayoría de los cargos han sido presupuestados y no cesaron el 1 de marzo del 2020, o sea, sigue la misma gente que estaba en los gobiernos anteriores, la inmensa mayoría. Hay algunos cargos, algunas decenas de cargos de confianza, que es lógico que los directores que vengan pongan a gente de su confianza, y no por ello no son aptos para la función, son médicos, son licenciados, son lo que corresponde para la función. Yo diría que en el 90 y pico % de los casos siempre es una persona idónea, muy idónea para la función, de la confianza del director que se trate, de Montaño o de los otros directores. Eso yo creo que es lo que ocurre en todas las empresas públicas, en todo el Estado. Cada uno, un nuevo jerarca, y más en este caso que es de un nuevo partido, tiene derecho a tener gente de confianza que no sea el que era de confianza del anterior director, ¿no? Y eso es lo que se ha producido, pero eso, armar una estructura, yo creo que es un tema medio alejado de la realidad, porque aparte no es posible en las circunstancias o en las características de nuestro Estado o de nuestras empresas públicas armarlo así nomás. Que se lo haya dicho a esta persona, vaya a saber por qué razón se lo dijo, pero no es un hecho de la realidad, como tampoco es real ese número, como tampoco es realidad muchas de las cosas que se dijeron. Claro, porque la consulta es si es algo que Montaño tuvo como iniciativa propia o si fue algo conversado dentro de una estrategia de partido que asume un rol dentro de una coalición de gobierno. Ni estrategia ni iniciativa propia, no existe esa estructura. No existe en la vía de los hechos, dice usted. La vía de los hechos no existe. Bien, hay palabras que suenan duras, ¿no? Dentro de lo que se podía leer de esta transcripción de esa grabación, como la palabra purga, ¿no? Una especie de estudiar quiénes eran y a qué partidos políticos respondían para ser purgados del sistema. Yo me remitiría a los hechos reales. Esas palabras fueron dichas para un interlocutor que se lo sabía desleal, que se sabía que iba a salir a hablar afuera con intencionalidad de que fuera a decir disparate por ahí en muchos de los términos que se dijo ahí. Los hechos reales, no hubo purga alguna. Acá hubo una renuncia masiva o bastante importante de profesionales al comenzar la gestión, renunciaron varios y se los sustituyó por otro, pero purgar, bueno, que aparezcan ahora, a mí me purgaron, que no, yo creo que acá no hubo purga ninguna, ¿no? Creo, vamos a remitirnos a los hechos, ¿no? Sí. No a estos dichos que pueden haber dicho con otra intencionalidad. Perfecto. En cuanto a una preocupación que también era suya al principio del gobierno, sobre todo en el legislativo, usted decía, bueno, nosotros tenemos falta de experiencia, decía en algún momento. ¿Se paga esa falta de experiencia de Cabildo Abierto como partido nuevo? ¿Esto es una pasada de factura de esa falta de experiencia? Y bueno, mire, Cabildo Abierto lleva 2 años de vida. La inmensa mayoría, yo diría todos sus integrantes más conocidos, digamos, los que están en algún cargo o en la función legislativa o en algún ministerio, todos son debutantes en la actividad política, todos. ¿No? Acá no hay gente que está repitiendo, no tenemos diputados o senadores con 25 años de experiencia como tienen otros partidos, no tenemos, ¿no? Son todos debutantes. Entonces muchas veces se paga el derecho de piso como en cualquier actividad.
Y nosotros a veces lo que pecamos es por decir abiertamente lo que pensamos en todo momento. Y aparece uno que lo pone en su Facebook y dice disparates en el Facebook y le costó caro, y hay otro que lo dice en una conversación privada, y otro que lo dice en otros lugares, y bueno, y eso es un precio propio de la inexperiencia política, indudablemente, pero hay también muchas cosas que se van, digamos, viendo con el tiempo cuál es la mejor forma de presentar un proyecto, como negociaciones para lograr sacar adelante una solución determinada. Todas esas cosas a veces lleva su tiempo aprenderlas, digamos, y bueno, si usted me pregunta, ¿pagamos derechos de piso? Capaz que en cierta forma sí pagamos, fruto de nuestra total inexperiencia en el mundo de la política, en el cual, digamos, casi que todos somos debutantes. ¿Se siente cómodo Cabildo Abierto en esta coalición de gobierno? En la medida en que pueda presentar sus ideas, soluciones a problemas reales de la gente, en la medida que se sienta escuchado por quienes tienen en última instancia la capacidad de decidir, en la medida en que se pueda lograr mayorías. Por ejemplo, el proyecto que hablaba ahí del forestal, que se logró una mayoría, bueno, con otro sector, pero se logró. En la medida que se pueda avanzar en la dirección en la que uno entiende que es bueno para el país, nos sentimos muy cómodos, muy útiles, y vamos a seguir en este camino. Nosotros vamos a seguir poniendo a disposición del gobierno nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestras propuestas. Sabemos que a algunos no les gustan, por lo que hablábamos hoy, pero esa es nuestra determinación, y en ese sentido nos sentimos cómodos, y nos sentimos que somos útiles al país. Desde el Partido Colorado se reclama hace mucho tiempo un ámbito común, ¿no? Una especie de una reunión, darle un marco que permita tener una fluidez mayor en el intercambio de estas ideas. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Debería existir ese ámbito? Yo creo que es mejor que exista a que no exista, porque en un ámbito de eso se pueden realizar coordinaciones entre los distintos partidos de la coalición, evitar a veces algún ruido que ocurre cuando uno presenta una idea, un proyecto, y que al otro no le gusta, y por lo tanto hay diferencias. Se puede evitar si se habla previamente, si se acuerda previamente, se puede evitar, pero la no existencia de ese ámbito tampoco es obstáculo para poder seguir aportando y discutiendo las cosas en los ámbitos institucionales, como por ejemplo en el Poder Legislativo. Nosotros presentamos una idea y en vez de hacerlo en esa mesa ejecutiva, se hace a nivel de las bancadas. Indudablemente que, le repito, si existe ese ámbito, creo que es mejor para la coalición. ¿Estarían dispuestos a llevarle la propuesta al presidente? De hecho, lo ha hecho públicamente el Partido Colorado. Nosotros incluso cuando fuimos consultados dijimos que estábamos de acuerdo, pero creo que probablemente se instale o se conforme algún ámbito de conversación y de discusión entre los líderes de los partidos. Creo que es probable que eso ocurra, pero honestamente no es una condición sine qua non para poder seguir adelante trabajando como coalición. Sí, lo digo también en el sentido de que cuando ustedes presentan sus medidas que deberían llevarse adelante en esta crisis económica y en este marco de pandemia, lo hicieron en forma independiente. Pero incluso lo hicimos en forma reservada. Después parte de esas medidas trascendieron en la prensa después, tiempo después. Nosotros en su momento lo hicimos en forma reservada, entendimos que no era la forma, una conferencia de prensa que en cierta forma condicione al Poder Ejecutivo o a las autoridades económicas, pensamos que lo mejor era que estas autoridades analicen y decidan cuál de esas ideas o de esas propuestas toman, porque no es bueno generar expectativas a distintos sectores. Si uno plantea eso y bueno, algún sector que se ve favorecido en esas propuestas puede hacerse una expectativa que después no cristaliza, y eso no es bueno. Lo mismo cuando hablamos del redireccionamiento de beneficios que se han dado a distintos sectores, tampoco es bueno
hacerlo público porque esos sectores pueden verse afectados y después capaz que no se produce ese cambio que nosotros estamos proponiendo. Entonces creo que lo mejor es esperar que el equipo económico vea qué es lo posible y lo aplicable de lo que nosotros proponemos, y después sí podemos hablar tranquilamente. En el momento que ustedes se conocieron, como dice usted, las medidas, planteaban un gasto del 4% del PBI, y eso lo hicieron no en consulta con el equipo económico. Las propuestas ya venían con ese sesgo, ¿no? Yo lo invito a usted a revisar todas las declaraciones mías o de cualquier dirigente de Cabildo Abierto, y les puedo asegurar que nunca se habló del 4% del PBI. Eso un medio de prensa lo puso y quedó. Nunca se habló. Yo fui preguntado y yo dije, no está cuantificado esto. Esto hay que cuantificarlo, porque hay que ver bien hasta qué profundidad se va a tomar la medida. Nunca se habló del 4%, pero ya prácticamente que lo impusieron. Como tantas cosas han impuesto a lo largo del tiempo de Cabildo, siendo totalmente invención de algún medio. Una vez a mí un medio me puso la etiqueta de xenófobo, cuando yo en mi discurso había dicho exactamente lo contrario, había dicho bienvenidos los inmigrantes, y sin embargo el título fue Declaraciones xenófobas de Manini en tal lado, y después, por supuesto, como lamentablemente aquí la mayoría de la gente se queda con el título y no lee la letra que viene abajo. Si uno leía las declaraciones veía que era lo contrario del título, pero la gente se quedó con el título, me pusieron la etiqueta. Yo jamás hablé contra la inmigración, es más, entiendo que es necesaria la inmigración, en las mismas condiciones que los uruguayos, no con prioridad para el inmigrante. Eso fue lo que dijimos, y bueno, sin embargo me pusieron el título. Y ahora hablan del 4% del PBI, cosa que nosotros nunca dijimos. Pero, por cierto que hay un monto que hay que erogar para cumplir con lo que nosotros decimos, pero también nosotros con mucha seriedad hablamos de una idea para poder financiar eso, redireccionando o revisando exoneraciones fiscales o beneficios que se han otorgado en los últimos 15 años a determinados sectores. Aquí está el concepto de gasto tributario, que es aquello, es un concepto de los economistas, que es aquello que el Estado renuncia de cobrar por beneficios que otorga a determinados sectores. Está estudiado que en Uruguay es alrededor del 7% del PBI, que es mucho más que cualquier otro país de la región. 7% del PBI de renunciamiento. Nosotros decimos que hay que revisar todas esas renuncias fiscales y todavía es necesario mantenerlas. Cuando hablamos con la ministra Arbeleche de este tema, ella nos dijo que se está en este momento haciendo la foto, o sea, para ver la realidad, sector por sector, todos los que tienen beneficios, y hoy por hoy las circunstancias son las mismas de cuando se le otorgó ese beneficio. Entonces, nosotros hablamos de eso, de revisar eso, y hablamos que ahí puede haber hasta 2 puntos de PBI que se podrían redireccionar. O sea, de esos 7, 2 se podrían redireccionar. Está hecho por economistas ese documento, está bien estudiado, pero yo no quiero profundizar mucho hasta que el equipo económico se defina, porque lo que le decía recién, no hay que generar expectativas en ningún tipo de sector cuando capaz que al final no cristaliza. Senador, usted decía, y desde el comienzo me dice, que la prensa pone una lupa muy especial sobre Cabildo Abierto, ¿no? Pero Cabildo Abierto ha tenido muchos de estos episodios de personas que son integrantes o eran integrantes de Cabildo Abierto y se ha visto involucrado en estas polémicas. ¿Han hecho como una visión introspectiva, un análisis de por qué le sucede estas cosas a Cabildo? Bueno, Cabildo Abierto, usted sabe muy bien que se formó en forma aluvional y rápida a partir de abril del 19, no tenemos 2 años todavía en la carrera, ¿no? Y muchísima gente se sumó a Cabildo en esos tiempos, en esos días. Bueno, en una campaña de 6 meses se llegó a 270.000 votantes, pero aparte de eso vino gente de todos lados, digamos, de todos los sectores, de todos los partidos, ¿no? Nosotros está estudiado por distintas encuestadoras serias que dicen que
de Cabildo más o menos, esos 11 puntos de voto que tuvo en octubre se pueden dividir casi que en 3 partes iguales de los 3 partidos principales, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, más o menos medio punto más, medio punto menos, es lo que dicen las encuestadoras. Entonces vino gente de todos lados y algunos indudablemente que venían con algún concepto errado e hicieron en algún momento alguna manifestación errada. Me acuerdo de uno allá por el Chuy que habló del Escuadrón de la Muerte, yo qué sé, cosas así que surgieron, bueno, pero es gente que se plegó en su momento y que una vez que se producen los hechos rápidamente son separadas del partido. Le ha tocado muchas veces salir al cruce y poner la cara y decir, bueno, esto no es Cabildo Abierto, de la opinión de alguien. Y bueno, y es la verdad, en realidad tampoco tantas veces, una media docena de veces puede haber sido en un par de años. Hace ruido, hace escándalo, porque aparte eso se trata de mantener en el tapete lo máximo posible, pero yo creo que lo que hay que medir acá es qué opina Cabildo Abierto, qué opinan sus principales dirigentes, qué opina quienes realmente pueden ser representativos del partido, no militantes o de repente algún dirigente de cuarto orden, digamos, que pudo haber hecho tal declaración en tal momento. Porque le digo, la realidad fue esa, la formación nuestra fue una formación aluvional, rápida, y mucha gente, que se plegó después demostró que no estaba en sintonía con la verdadera idea de Cabildo Abierto. Lo nuestro es tratar de mantener las ideas artiguistas lo más en alto posible, tratar de no alinearnos ni con derechas ni con izquierdas, a pesar de todas las etiquetas que nos han querido meter a lo largo de estos años, porque nos pusieron las etiquetas más insólitas, desde funcionales al mujiquismo hasta extrema derecha, fascista, etcétera, etcétera, desde partido militar hasta populista, las cosas que nos han dicho, etiquetas de todo tipo y calibre. Bueno, indudablemente que hay gente que no ha entendido qué es Cabildo Abierto en sí, y esa gente muchas veces terminan yéndose por las de ellos o cometiendo o diciendo cosas que son contrarias al espíritu de Cabildo y terminan siendo separadas. ¿Habla con Mujica? No, ahora hace tiempo que no hablo, ¿no? Cuando él estaba en el Senado tenía un buen trato con él. No tengo el diálogo cortado, pero hace tiempo que no hablo. Bueno, y otra pregunta que viene como de cajón en el libro dice, ¿se rompe la coalición? ¿Y cuándo se rompe? Parece que hay mucha gente ansiosa porque se rompa la coalición. Bueno, a ver, en algún momento se va a romper, ¿no, senador? Digo, en intereses naturales, ¿no? Si se llega a un periodo eleccionario. Acá continuamente se están, llevando cosas del pasado al presente, se están transponiendo lo que pasó en tal año en la coalición tal, en la coalición tal, en la coalición tal, que siempre en el último año, en el penúltimo año se iba. Eso prácticamente que es lo que domina todos los análisis de políticos y politicólogos. Esta realidad que vivimos hoy es diferente. Estamos viviendo un mundo de excepción, ¿no? Un momento de excepción histórica, y tal vez haya excepciones históricas en todo, hasta en la marcha de la coalición. Nosotros creemos que la coalición es la herramienta para encontrar soluciones a la gente. Creemos que en el momento que se rompa la coalición, esa herramienta deja de ser efectiva y puede llevar a que no haya soluciones a la gente, y la gente eso no lo va a perdonar. Yo le digo más, yo creo que empezamos a transitar una etapa en la cual hay que empezar a mirar al Uruguay en clave de unidad y no en clave de partidos. Acá, hablando en grande, hay un medio país que parece que se dedica a ponerle palos en la rueda a otro medio país. Y después cambian por las elecciones y cambian los medios país, pero cada uno parecería que está con el objetivo de ponerle palos en la rueda al otro. Y yo creo que el Uruguay, con ese palo en la rueda, con ese freno de mano puesto, no va a salir adelante, no va a salir en este mundo tan competitivo que no nos espera,
y vamos a seguir cada vez quedando más rezagados, cada vez nuestra gente va a estar peor, nuestra enseñanza va a ser lamentable, cada vez peor, vamos a estar con problemas que nos van a ir complicando cada vez más, sumándole a esto un gravísimo problema estructural al que parece que mucha gente no le da importancia, que los gobernantes tendríamos que realmente preocuparnos, que es el problema demográfico del Uruguay. Eso es un problema que realmente arriesga el futuro del país ya dentro de muy pocas décadas. Es un problema tremendo. Tenemos que buscar soluciones entre todos, no podemos seguir pegándonos unos a otros. Nosotros creemos que este es el momento de trabajar en clave de unidad. El país tiene que salir adelante en clave de unidad. Por eso le digo, usted me pregunta cuándo se rompe la coalición, y tal vez no se rompa nunca, y con esto decepciona a tantos que están apostando para la ruptura inmediata. Tal vez no se rompa nunca, no sé, capaz que se rompe el año que viene, pero nosotros, si es por nosotros, si es por Cabildo, vamos a hacer un fiel y leal soporte de la coalición, siempre aportando nuestras ideas, gusten o no gusten, siempre marcando nuestra identidad como partido. Lo he dicho hasta el cansancio, no somos el Partido Nacional, no somos el Partido Colorado, somos una opción diferente que se está abriendo camino, que no tiene 2 años de vida, que en definitiva está sobre los grandes problemas de la gente, actuando con seriedad. ¿Cree que los intereses electorales legítimos, sin lugar a duda, tanto de Cabildo Abierto como los demás partidos de la coalición, en ningún momento pueden afectar el buen funcionamiento de la coalición en el gobierno? Yo digo que no deben afectar. No sé si no pueden, pero no deben afectar, porque sería muy mezquino, sería en definitiva poner de rehén a la gente. Y acá las soluciones que tienen que encontrar la coalición no son para los votantes de la coalición, son para todos los uruguayos. Y ningún partido tiene el derecho de, por anteponer sus intereses electorales, poner en riesgo esta herramienta que es fundamental para encontrar soluciones a los problemas de la gente. La oposición, el Frente Amplio, va a llamar al ministro Salinas y a Cipriani al Parlamento. Apoya una investigación a fondo de todo lo que se expresó en esta grabación. Yo creo que está tan claro lo que dijo y puede estar tan claro en el sentido que lo puede haber dicho, que no veo que haya tanto material para investigar, porque ahí está claro. En el caso de que hubiera, si se va a investigar, ¿estarán los votos de Cabildo Abierto para investigar? Sí, por supuesto que sí. Si se va a investigar lo de los 135 cargos que él habló, bueno, nosotros estamos totalmente abiertos. Es más, creemos que sería una buena oportunidad de estudiar todos los cargos en los últimos 15 años. Sería una buena oportunidad para profundizar esa investigación, cómo fue asignada, y después concluir la realidad de esos números, que no son así como se han expresado. Bien, pero está de acuerdo con el investigador, que dice, no, por supuesto. ¿Cómo? No usted, sino el Cabildo Abierto, ¿no? Por supuesto que sí. Bien. Bueno, senador, hablando de coalición, hace un par de semanas se reunieron todos los legisladores de la coalición, estuvo Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República también, y se definieron algunos lineamientos a analizar en esta legislatura, y bueno, ya está arriba de la mesa ley de medios, y bueno, también el tema de los hidrocarburos. ¿Cabildo Abierto ya definió algo o espera tener alguna especie de reunión partido adentro, digamos, para tomar posición y para ir trabajándolo en esta legislatura? Nosotros hemos tenido alguna diferencia en la ley de medios, lo hemos manifestado. Esperamos mejorar el proyecto en algunos puntos y bueno, después decidiremos en base al tenor de esas mejoras si las vamos a apoyar o no. Pero en definitiva la estamos estudiando seriamente, no queremos afectar a determinados sectores, no queremos que sea una ley de medios que realmente sirva para el desarrollo de todos los medios uruguayos, digamos, y que en definitiva sea bueno para el país, que no se termine en una concentración de medios donde 3 o 4 grandes multinacionales manejen los medios del Uruguay. Eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Bien. Bueno, senador, como siempre, agradecerle los minutos que nos ha regalado en la mañana de hoy y por contestar todo, y no eludir ninguna pregunta.
Como siempre, estos micrófonos están a las órdenes para lo que usted necesite comunicar, y nosotros lo vamos a estar volviendo a molestar seguramente para hablar de estos temas que, bueno, como dijimos, lo decíamos hoy temprano, esta nota estaba pautada antes de que pasara esto que sucedió ayer, y fuimos mucho sobre ese tema porque evidentemente fue como la bomba política del día de ayer, pero hay mucho tema para conversar con usted y mucha cosa que se vendrá en el Parlamento. Esperamos poder volver a tenerlo aquí en el estudio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cada vez que sea necesario estaremos por acá. Muy bien, muchas gracias. Conversamos con el senador Guido Manini Ríos aquí en los estudios de la 14. Aclaremos que ya le preguntamos si se vacunaría y nos dijo que sí cuando le toque, porque le preguntamos a todo el mundo si cierto, se vacunaría. tenemos una pequeña encuesta, ¿Seguro? verdad, perdón, me he olvidado. Es cierto. Consultamos a los invitados que vienen si se vacunan o no. Usted nos dijo que va a esperar en su momento con Yo la que le cuando toque. me toque, y no tengo ningún inconveniente en ser el último en vacunarme, pero cuando me toque me voy a vacunar. Muchas gracias, senador. Hacemos la pausa, ya volvemos para el final. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.